unos sirven y unos están ahí en la computadora y otros están ahí atendiendo a las personas y otros cantan y sirven, y usualmente toda la familia pastoral está involucrada en el ministerio y crecemos juntos y aprendemos juntos. Algo que nosotros establecimos como familia es que nuestros hijos no se comportaban de cierta manera porque eran los hijos del pastor. Nuestros hijos se comportaban como debían comportarse porque eran hijos de Dios. Y cuando se iban de la casa, cuando tenían alguna actividad, les decíamos: compórtate como Ramírez. Tú sabes cuál es la expectativa de ser un Ramírez. Entonces, a lo mejor pesaba más el apellido para ellos que lo que quizá los demás esperaban como hijos de pastor. Yo creo que es un llamado familiar. No es posible que un pastor haga el ministerio a solas. Usualmente, cuando el Señor llama a toda la casa. Y por otro lado, las congregaciones tienen que entender eso. Es una carga muy fuerte también para la familia, todo lo que implica el ministerio, y a veces se descuida también la oración, orar por los hijos del pastor, orar por la esposa del pastor. Se espera mucho de ellos. Usualmente recibimos sueldo de 1 y trabajan 5, y a veces se pierde de vista eso, ¿no? Que todos están involucrados, dando su vida, su tiempo, su energía para el ministerio. Yo creo que es una vocación familiar que hay que atesorar y hay que proteger. Sí, amén. Bien, pues ya lo comentó la pastora Katy, es una realidad que es muy importante en la familia. Nosotros no pudiéramos estar aquí enfrente si no tuviéramos una familia detrás de nosotros. A veces los de allá ven como muy maravilloso el mundo del pastor, pero también somos seres humanos, también tenemos problemas, también tenemos peleas. A veces incluso antes de llegar aquí a predicar, ¿verdad?, venimos con problemas. No es fácil. Y Dios, en la Biblia nos enseña que Él es un Dios de familias, ¿verdad? Él le dio una promesa a Abraham, que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces sí es importante, por supuesto, que la familia pastoral dé buen testimonio, ¿verdad? Porque todos los ojos están puestos en nosotros. Siguiente pregunta para el doctor Lauro por la anotación del Apocalipsis. ¿Puede compartirme los datos en los que se basa para decir que Juan el apóstol no fue el que escribió el Apocalipsis? ¿Y cuáles son los datos para saber que Juan lo escribió? Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Saludos, bendiciones a todos los millones de internautas que nos están viendo. El Señor esté con ustedes desde la Patagonia hasta Alaska. Estamos aquí en casa del Padre con Katy Gómez, con nuestro amado pastor Moisés Pérez Montejano, doctor honoris causa, y su servidor. Bueno, la pregunta, gracias a Dios, fue una pregunta fácil. Dije, me van a hacer una pregunta compleja y me voy a poner a temblar. Bueno, básicamente, ¿por qué se piensa que no es Juan el apóstol? Porque Juan el apóstol jamás fue exiliado a Patmos, y por el estilo literario también en el que escribe. Cuando nosotros lo podemos ver en español, leemos las cartas del apóstol Juan, el evangelio del apóstol Juan. Su lenguaje es muy paternalista, es un lenguaje, el anciano a la amada iglesia os saluda, amaos con amor agape unos a otros. Se fundamenta mucho en el amor. Bueno, el libro del Apocalipsis es un Juan diferente. El lenguaje que maneja este autor es completamente distinto y va a tener una visión muy diferente también. La isla de Patmos es muy interesante, se encuentra frente a la península de Anatolia. Entonces, cuando él escribe su carta, es como si estuviera él viendo a las 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia. En Asia debemos entender la península de Anatolia, Turquía, lo que es la actual Turquía, y estaba viendo o las estaba visualizando. Entonces es como un maestro de escuela que tuviera a las iglesias
a las que está exhortando, ¿no? Entonces, pero básicamente, bueno, no es una convicción personal, es más bien el resultado de varios estudios teológicos. Muchos teólogos están de acuerdo con que no es el mismo autor, son autores distintos, y esta es la base que utilizan estas personas para fundamentar su diferencia entre las dos personas. Espero que haya sido claro. Fue un poco enredoso, pero bueno. Bueno, continuamos con las preguntas. Para quien guste contestarla, diferente la pregunta: ¿cómo permanecer firmes en el camino de Dios? ¿Cómo permanecer firmes? Bueno, tengo un manual que se llama El Camino del Discípulo. La palabra emuná en hebreo es la palabra justamente que se traduce al español como fe. La raíz de esta palabra, amán, que es la misma raíz de la palabra que usamos cuando terminamos nuestra oración, amén, significa justamente firmeza, estoy firme. Es como una estaca que establece el lugar donde está la casa de campaña, que no se va a mover. Es la estaca que sostiene tu casa o tu vida. ¿Cómo permaneces firme? ¿O cómo tienes fidelidad? ¿O cómo puedes tener emuná en tu vida? La única manera es conociendo a Dios que provee la fidelidad. La Escritura dice que la fe o la emuná viene por el oír la palabra de Dios. Entonces lo que hace Dios es tomar su palabra como una semilla y sembrarla en el corazón del hombre. Conforme nosotros conocemos más, escuchamos más y más de la palabra de Dios y realmente le conocemos, muchos pueden tener quizá conocimiento intelectual de Dios, pero cuando practicamos las cosas que dice la Biblia, entonces el árbol tiene que crecer para arriba, pero también crece hacia abajo en raíces. Y entonces va uno profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, va haciendo raíz, y entonces empiezo a practicar las cosas que dice la Biblia que creo que son verdad. Yo no creo que la fe sea un asentamiento mental. Por lo que observo en la Escritura, la fe es la práctica de lo que creemos. Es decir, lo que creo es lo que hago. La manifestación exterior de mi fe tiene que verse en el fruto que produzco. Por eso nuestro Mesías dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, la única manera de permanecer firmes es que tú conoces a Dios, conoces su palabra y practicas lo que Él dice que es justo, bueno y santo. Te la puedes saber de memoria, pero eso no te salva. Un día dice la Escritura, muchos van a venir y van a decirle: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas cosas sorprendentes, nos sentábamos en la primera fila y te escuchábamos enseñar. Y el Señor va a decir: no los conozco, apártense de mí ustedes, hacedores de maldad. La palabra que está aquí en griego es la palabra anomía. Apártense de mí ustedes que sabían las instrucciones, pero viven como ilegales. Anomos, sin ley. Si tú tienes la palabra de Dios, tú tienes sus instrucciones, tienes su Torah, que es lo que significa la palabra ley en hebreo, instrucciones. Entonces haces lo que dices que crees, y la evidencia es fruto. Y entonces la gente puede agarrar el fruto de tu vida y decir: qué delicioso tu bondad, tu amor, tu sacrificio, qué exquisito es conocer tu paciencia y el resultado de una vida que está pegadita a aquel que es la vida y la verdad. Eso es la fidelidad, eso es la firmeza, eso es la emuná bíblica. Amén. Pues la siguiente pregunta dice: ¿cuál fue la clave principal por la cual Jesús nunca pecó? La plenitud. La Escritura nos dice que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y la plenitud del Padre habitaba en Él. Cuando nosotros tenemos la plenitud de Dios habitando en nuestras vidas, es
imposible casi tener la plenitud de Dios. El único que ha tenido esa plenitud en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, ha sido el apóstol Pablo. Pero la Escritura nos dice que en Cristo habitaba toda la plenitud de Dios. Entonces, bueno, cuando tenemos un poco de plenitud o tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, es lo que nos refrena de pecado, no solamente a Cristo, sino a nosotros. Ponemos un ejemplo muy sencillo, porque nunca le he faltado a mi esposa, nunca le he puesto el cuerno y ella nunca me ha puesto el cuerno. Bueno, independientemente de que vaya yo a herir sus sentimientos, lo primero que tengo es el temor de Dios, ¿no? Lo que digo es, Señor, ¿qué va a pensar Dios de mí? Y más que se enoje, lo que me da miedo es decepcionarlo, decir, voy a decepcionar a Dios y va a decir, yo que tenía pensado que eras alguien, no, vámonos, me voy a buscar otro, ¿no? Entonces, bueno, esto te lo da la llenura y la plenitud del Espíritu Santo, y Cristo estaba lleno y pleno en el Espíritu Santo. Amén. Si alguien tiene otra pregunta, puede levantar su mano y le van a hacer llegar un papelito. Si alguien no ha entregado su pregunta, ahí hay una mano, por favor. Y si alguien quiere hacer otra pregunta, puede hacerlo. Levante su mano y le van a hacer llegar un papelito. La siguiente pregunta es para quien guste contestarla. ¿Cuál cree que fue el motivo por el cual la palabra de Dios no habla de la adolescencia de Jesús? Yo creo que tenemos en la Escritura lo que necesitamos saber del Mesías. Hay muchas cosas que no tenemos la respuesta absoluta y a veces tendemos a hacer metáforas con respecto a cosas en las que simplemente no hay evidencia bíblica, ¿no? ¿Con quién se casó Caín? Podemos desarrollar una fábula alrededor de la historia de Caín para intentar resolver ese misterio. Y a lo mejor la respuesta es muy simple, ¿no? Con una sobrina o con una hermana, y ya. En el caso del ministerio del Mesías tenemos como que los momentos específicos y de su vida, su nacimiento. Tenemos un momento que quizá es importante en la vida de un judío. Los judíos alrededor de los 12 o 13 años se les encargaba ser hijos del mandamiento, estaban ya listos para el ministerio. Observamos, no el ministerio, que estaban listos para ser responsables de su vida espiritual. Y observamos a Cristo en el templo discutiendo con los ancianos, con los sabios, cosas seguramente extremadamente profundas de la Escritura. Entonces, yo creo que tenemos los momentos específicos que necesitamos conocer, tanto su nacimiento, ese momento que para nosotros a lo mejor no lo vemos como adolescencia, lo vemos como niñez, pero realmente para un judío y en la antigüedad ese ya es un momento de adolescencia. Nosotros ahora retrasamos la adolescencia y tenemos adolescentes de 40 años, pero a partir de ese momento ya eran responsables. No mucho tiempo después estarían quizá casados, quizá unos 4 o 6 años después. Y tenemos el inicio de su ministerio justo en la edad en la que comenzaban los sacerdotes a servir en el santuario, ¿no? Es el momento del inicio. Entonces tenemos esos momentos que nos declaran cosas que son importantes en su ministerio. El resto no necesitamos saberlo, no es información que requiera más de nosotros, más que entender esos momentos. No sé, el doctor, ¿qué opina? Bueno, hay un problema de mayor fondo en esa pregunta. Hay algunos evangelios apócrifos que tratan medio de la adolescencia de Cristo y bueno, fueron desechados tanto por la Iglesia Católica como por el protestantismo, como por las demás fuentes, por considerarlos muy tardíos, ¿no? Tenemos ejemplos donde, no sé, Cristo hacía unos pájaros de barro y los echaba a volar y cobraban vida. Ahora, el Islam tomó todavía de esos libros apócrifos información para desarrollar, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que Cristo creaba del barro pájaros, por ejemplo. Sí, claro. Y entonces aquí viene una pregunta de más fondo. La pregunta es, bueno,
¿en qué momento Jesucristo fue lleno del Espíritu o en qué momento es divino? Esta pregunta me la han hecho mucho, ¿no? Si Cristo nació siendo divino, si fue divino con el bautizo o si fue divino en la muerte. Y la respuesta, bueno, nos la va a dar Pablo, el apóstol Pablo nos va a decir que realmente habitó el poder de la divinidad en la muerte y en la resurrección. Entonces vamos a tener a un Cristo, bueno, este niño que todavía no desarrolla su deidad. Bueno, puede sonar o hacer mucho ruido. Lo vamos a tener en un bautizo donde está lleno del Espíritu Santo, obrando milagros y prodigios, pero lo vamos a tener realmente en la plenitud de la divinidad, convertido en Dios hasta después de la resurrección, en la muerte y la resurrección. Entonces digo, la pregunta es profunda y, como decía Katy, es muy compleja. Alguien va a decir, no estoy de acuerdo. Bueno, de eso se trata, ¿no? No es que tengamos la última palabra, simplemente son opiniones que estamos expresando. ¿Quieres decir algo? Sí, solamente complementar lo que dijo Katy. Si no está escrita es porque Dios sabía que no era necesario. Realmente muchas veces hay gente que pregunta por qué no están escritas tales cosas en la palabra de Dios. Y si no están escritas, ¿verdad? Si se cerró el canon es porque Dios así lo quería, y precisamente por eso se omite esta parte de la adolescencia, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo hasta su manifestación al pueblo de Israel, donde empieza su ministerio y vemos cómo es llevado, ¿verdad? Bautizado por Juan en el Jordán. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y ahí empieza su ministerio. El mismo Espíritu lo lleva al desierto, donde ayuna, y dice la Escritura que sale del poder del Espíritu Santo, y ahí es donde empieza su ministerio. Y eso es lo que Dios, ¿verdad? Quiere resaltar, y eso es lo que tenemos que poner mucha atención. Claro, muchas gracias. Hay dos preguntas un poco similares. Voy a hacer las dos preguntas. La primera dice: como cristianos y como matrimonio, ¿cómo enfrentar la pérdida de un hijo por la pandemia en 2020? Y la otra es para la hermana Katy. Dice: ¿aún sufre la ausencia de su esposo? ¿Cómo o con qué llena ese vacío? ¿Traen Kleenex? El duelo no se supera. Tenemos esta idea como lo vas a superar. O a veces usamos frases como yo espero que te resignes. No usamos ese tipo de frases como resignación o superar. Pero realmente el duelo es crónico, es algo con lo que uno aprende a vivir. La pérdida del hijo es la pérdida del hijo, o la pérdida del esposo, no puedes recuperar eso. Y por otro lado tenemos que ser conscientes que aunque la persona ya no está con nosotros, los sentimientos siguen con nosotros. La relación que teníamos con esa persona la perdimos, pero la emoción, la relación, la cercanía que tenemos con esa persona, pues sigue en nuestro corazón, y de alguna manera añoramos eso que perdimos. Eso no lo podemos recuperar y siempre vamos a tener ese vacío. ¿Qué es lo que hace Dios en nuestra vida? Y esta es la respuesta maravillosa de la Escritura. Lo único que podemos hacer cuando estamos en medio de un proceso de duelo o de pérdida es primero reconocer y entender que somos de carne y hueso y todos nos vamos a morir. Hice mi investigación, el 100% de los que estamos presentes nos vamos a morir. Es 1 a 1 la probabilidad, a diferencia de otras que te voy a presentar por cierto al rato. Y cuando somos conscientes de eso, entonces también tenemos que entender, bueno, la muerte es el resultado de la caída, pero hay esperanza. La vida no se acaba aquí. Cuando podemos levantar nuestros ojos de la tormenta y ver al Mesías y pensar, un día lo voy a ver al Rey cara a cara, y entonces no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más pérdida, no habrá más enfermedad, no habrá más accidentes.
Cuando tenemos esperanza es más fácil pasar por estos procesos. Y lo otro que yo creo que es fundamental es que sigamos viviendo. A veces se muere uno en la casa, pero se van 2 o 3, ¿no? Porque dejamos de vivir. Y yo observo mucho eso en muchas personas que están pasando por procesos de duelo. No solamente murió el que se murió, sino que además se murió la viuda y a lo mejor un huérfano. Dejan de existir, ¿no? A lo mejor no físicamente, pero dejan de vivir con propósito. Cuando tenemos propósito en la vida tiene diferentes colores y diferentes matices. Yo estoy viviendo la tercera etapa de mi vida, disfrutando lo que Dios me está dando, ¿no? Estas oportunidades de estar, por ejemplo, con ustedes y compartir lo que Dios está haciendo en medio de mi vida, y enseñando y escribiendo libros, y me gozo de darme cuenta que mi vida no se ha acabado. ¿Extraño a mi esposo? Sí. Casi todos los días, a lo mejor tengo un suspiro por ahí, un recuerdo, una fotografía o algo que me hace llorar. Aquella persona que perdí o con la que quieres compartir, ¿no? Mira lo que pasó. Quisiera, por ejemplo, decirle, escribí otro libro, ¿no? Alguna vez le decía a mi hijo Esteban, ¿no? ¿Cómo me gustaría que papá viera lo que está pasando, por ejemplo, en las redes sociales, y que tengo tantos suscriptores y los libros que estoy escribiendo? Y la respuesta de Esteban fue, mamá, pero si papá estuviera aquí no estarías escribiendo libros y no tendrías un canal de YouTube. Estamos donde estamos en la vida y Dios camina con nosotros. Yo creo que eso es lo más extraordinario, cuando podemos darnos cuenta que la vida sigue, yo puedo caminar con Dios y lo único que puedo hacer es levantar la vista y decirle, Señor, no te pido que me saques de la tormenta, te ruego que me enseñes a caminar sobre el agua. Hermosa respuesta. Pues, si alguien tiene otra pregunta, puede todavía darnosla, la última, para que sea contestada esa duda, ¿verdad? Y si no hay más preguntas, pues vamos a pasar a las últimas. Dice, ¿cómo puedo conocer más a Jesús? Híjole, pues compren mi libro, ¿verdad? No, yo he estado pasando en un proceso, doy gracias a Dios por la vida de mis compañeros, del pastor Javier Hermoso, pastores Shepard y muchos otros siervos de Dios, que a través de sus vidas y sus testimonios he aprendido a conocer más a Jesús. A veces podemos tener muchos años en Cristo, pero la verdad es que no conocemos a Jesús. Y eso es lo que me llevó a poder escribir este libro. Y en lo personal, creo que estoy conociendo más a Jesús. Y algo que mencionaba yo en el libro es que cuando tú conoces a Jesús, le obedeces, no cuestionas, le obedeces. Y otra cosa bien importante es que empiezas a caminar en lo sobrenatural de Dios. Es ahí donde empiezan a suceder esas cosas sobrenaturales de las que habla la Biblia, que a veces pues nada más las escuchamos o vemos que alguien da testimonio, pero que son reales. Cuando conoces a ese Dios todopoderoso, entonces se vuelve una realidad. A mí en muchas ocasiones, ¿verdad? Me quedaba admirado de hermanos, ¿no? Con mayor trayectoria en Cristo, que decían, por ejemplo, a mí el Señor me regaló un coche, no, a mí el Señor me dio una casa. Y yo decía como que fumaron estos hermanos. Pero cuando tú conoces a ese Jesús todopoderoso, entonces te das cuenta que para Él no hay nada imposible. Y efectivamente, ¿verdad? Ya cuando me sucedió a mí, entonces fue cuando yo empecé a darme cuenta que eso es real, es verdadero. Amén. ¿Verdad? Que todas estas cosas te sucedan y solamente pueden venir a tu vida a través de conocer a ese Dios maravilloso, ese Dios todopoderoso y que está ahí en las Escrituras. Otra pregunta dice, ¿cómo saber si Dios es el que me habla o me usa para hablarles a las personas? Gloria a Dios. Bueno, vamos por partes.
Cuando piensas que Dios te está hablando, es que Dios te está hablando. Yo llegué a Cristo pensando que Dios me hablaba, decía, ¿realmente Dios me está llamando? ¿Realmente Dios me está usando una canción del mundo o está usando un acontecimiento que parece fortuito para revelarse a mi vida y para hablarme, ¿no? Entonces, bueno, me atraía a su camino y me di cuenta que, bueno, cuando uno cree que Dios te está hablando, realmente Dios te está hablando, ¿no? Entonces, esto es en un principio, esto es bien importante, ¿no? Si el que hizo la pregunta es muy importante, ¿quién hizo la pregunta? Si el que hizo la pregunta apenas está empezando a caminar con Dios, definitivamente Dios te está hablando, ¿no? Eso es más que seguro. Ahora bien, tenemos que distinguir también cuando Dios nos habla para dar una palabra a otra persona, y esto requiere mucho cuidado, ¿no? Porque mucha gente dice, así dice el Señor, ¿no? Y sueltan una palabra. Hay que ser un poco cuidadosos porque usamos el nombre de Dios en vano. Yo siempre recomiendo usar, mira, el Señor puso en mi corazón decirte, ¿no? Darte esta palabra de consuelo, porque es más factible que nosotros nos equivoquemos y digamos, ay, veo a Moisés medio triste, el Señor me puso a darle una palabra de consuelo, y no está triste, no está cansado, está estresado, ¿sí me explico? Entonces mejor decirle, oye, siento en mi corazón darte una palabra de consuelo, ¿no? Siento en mi corazón darte un anhelo. Ahora bien, cuando piensas que Dios realmente te está hablando en una situación compleja, yo lo que hago es decirle, Señor, confírmamelo como 5 veces, ¿no? Por favor, no vaya a meter la pata, entonces mándame la confirmación 5 veces, que entienda que eres tú realmente, que no es mi carne y que no estoy inventando algo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, normalmente pasa que Dios te repite el mismo versículo en esa semana, o que una persona te dice la misma palabra varias veces y dice uno, creo que ya tengo la idea, ¿no? Creo que ya te entendí. Entonces, bueno, depende en qué estado estés, en qué etapa de crecimiento espiritual, y la palabra también que estés recibiendo y que te esté dando Dios. Entonces, bueno, si eres nuevo, ¿no? El Señor te está hablando, eso es definitivo. Si ya estás en el Evangelio y le quieres dar una palabra a otra persona, yo te recomiendo que digas, me puso el Señor en mi corazón, ¿no? O quiero bendecirte o darte esta palabra de consuelo. Y si estás buscando una respuesta de Dios, que te lo confirme 3 o 4 veces para que no te vayas a equivocar y no vayas a cometer un error, ¿no? Bueno, eso es lo que yo... Complementando lo que está diciendo mi hermano, para aquellos que sienten o piensan que Dios no te habla, porque a lo mejor estás del otro lado. Algunos dirán, es que a mí no me habla Dios. Tengo la solución, es bien fácil. Lee tu Biblia en voz alta. Y entonces te puedes asegurar que Dios está hablando. Cuando sientas que no escuchas la voz de Dios. Y si lees la Biblia diacrónica hebraica, mejor. Bueno, pues si alguien más tiene una pregunta puede hacerla. Aprovechemos aquí que tenemos a los doctores, porque si no, ¿cuándo? Yo sí quiero hacer una pregunta personal, aprovechando a los doctores, que si nos pudieran dar su comentario, su opinión, de la doctrina de la predestinación, cómo no se contradice con la libre albedrío. Aquí a lo mejor aquí va a salir quién es calvinista, quién es arminiano, así que no se peleen después, ¿de acuerdo? Te voy a dar mi opinión personal de lo que yo he estudiado, de acuerdo a lo que observo en la Escritura. Tiene mucho que ver también el lenguaje. En griego, el pasaje que menciona Pablo cuando habla de que somos predestinados, no dice predestinados, dice prodestinados, es decir, hacia adelante. La palabra que está ahí en griego es hacia adelante. Lo que Pablo está diciendo en ese pasaje no es para incrédulos. No dice que el Señor escoge a la gente anticipadamente y unos fueron diseñados para el lago de fuego y otros fueron diseñados para el reino. Lo que observo
simplemente por observación del lenguaje, es que dice que el Señor tiene, para aquellos que ya vienen, que ya están en el Mesías, que ya están en Cristo, tiene un proyecto, han sido destinados hacia adelante para parecerse a Cristo. Nuestra meta es ser como Él y nuestro destino es la resurrección. Entonces, observando simplemente eso, yo me elimino todos los problemas que tienen alrededor, calvinistas o arminianos. Entonces, ahí les dejo el... Bueno, la predestinación encuentra, aparte de esto, el problema en el libre albedrío. Y esto es muy de los talmudistas judíos. Bueno, los talmudistas son rabinos contemporáneos a Jesucristo, ¿no? Que escribían más o menos en ese tiempo e interpretaban las escrituras. Entonces los talmudistas, bueno, dicen las historias, ¿no? Que una persona que tenga determinada una bendición, ¿no? Dios dice, voy a bendecir a este siervo. La persona puede romper esa bendición y decir, pues no, me voy a portar mal, me voy al mundo, me voy a emborrachar, voy a hacer lo que se me dé la gana, y pierde la bendición. O dicen los talmudistas, una persona a la que le está determinada una maldición, ¿no? Dios dijo, ya me enojé, ahora sí, te voy a castigar, y la persona dice, ay no, Señor, me arrepiento, me voy a portar bien, voy a hacer buenas obras, y puede cambiar esa determinación. Y no solo es talmudista, lo tenemos también en los profetas. El profeta dice, bueno, la persona que pecare, ella llevará el yugo, ¿no? Ella llevará el pecado, aunque esté destinado para bendición. Si pecas vas a perder la bendición, y lo contrario. El mayor tropiezo de la predestinación o de la bendición es nuestro libre albedrío. Esta persona me decía, pastor, ¿puede orar por mi hija que es fumadora para que deje de fumar? Le dije, mira, Dios puede hacer el milagro siempre y cuando ella quiera dejar de fumar, ¿no? Si me dice, quiero pero no puedo, gloria a Dios, ¿no? Dios hace el resto. Pero si me dice, no quiero, aunque le venga y le impongamos manos así entre cuatro, no va a dejar de fumar. Dios no puede pasar por encima de nuestra decisión propia. Entonces la predestinación se abroga por nuestro libre albedrío. Nosotros echamos a perder el plan de Dios para bien. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere llenar de todo, y a veces nosotros mismos saboteamos con nuestras malas decisiones la bendición de Dios. Yo siempre les digo que nuestra vida como está es el resultado de nuestras decisiones, buenas o malas. No tienes una vida que digas, oh, gloria a Dios, me siento bien contento, gracias Señor por lo que me has dado. Has tomado buenas decisiones en el nombre del Señor, te dejaste guiar por Dios. Una persona que dice, estoy bien, a desagusto con mi vida, bueno, has tomado malas decisiones. Yo he tomado buenas decisiones y he tomado malas decisiones, y en las malas le he dicho, Señor, perdóname por mis malas decisiones, y en las buenas, Señor, muchas gracias porque me guiaste o fui dócil para tomar buenas decisiones. ¿Quieres hacerlo de verdad? Eso es un dilema de todos los tiempos. Yo no voy a hablar mal ni de Calvino ni de Arminio, ¿verdad? Pero la Biblia habla de la doctrina de Jesucristo y la doctrina de los apóstoles. Y en Hebreos capítulo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y yo creo que ahí es donde debemos de poner nuestros ojos, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no falla. Él es el autor, el que diseñó el plan eterno y perfecto de salvación, y Él es el que lo consumó. Y en relación a Arminio y a Calvino, ¿verdad? Pues ahí sus seguidores se andan peleando, que si yo soy arminiano, que si yo soy calviniano, y no se ponen de acuerdo. Pero le preguntaron a Arminio, ¿verdad? ¿Tú crees que en el cielo vas a ver a Calvino? ¿Crees que verás a
a Calvino en el cielo? Y él respondió, yo creo que no lo voy a ver. ¿Cómo que no lo vas a ver? No, porque él va a estar más adelante que yo. Y eso es lo que debemos de pensar, ¿verdad? Yo no sé si es arminiana, calviniana, lo que sé es que van a estar más adelante que yo. Bueno, una aclaración que me hiciera así cuando mencionaba Calvino fue bueno, nada más por azar, no creo que soy calviniano, bueno, me decía arminiano, calviniano, no, soy evangélico. Sí. Bueno, pues, ¿alguien más tiene una pregunta? Si no, para que demos por concluido este tiempo. Levante su mano si alguien tiene una pregunta. Ahora, hasta el siguiente congreso. Creo que son todas las preguntas. Pues vamos a pasar al tiempo de la comida, entonces pueden salir. Aquí atrásito tenemos comida disponible por si quieren comprar a muy buen precio y muy deliciosa por si quieren pasar a comprar. Y nos vemos aquí en una hora, pueden ir a comer. Y ahorita continuamos con el doctor Ayala y cerramos con la doctora Katy Gómez.